Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Juan Cristóbal Lloret, asambleísta del movimiento UNES, asambleísta del correísmo. Bienvenido, Juan Cristóbal, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Bueno, ayer la Asamblea Nacional llamó a juicio político a 3 vocales del Consejo de la Judicatura y una expresidenta del Consejo de la Judicatura, con 87 votos a favor, votos del correísmo, del Partido Social Cristiano, del Pachacuti y de algunos independientes. Hay quienes dicen que ya esta es la crónica de una muerte anunciada, que serán censurados los vocales de la Judicatura. ¿Qué dice usted? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo, Juan Cristóbal. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Un cordial saludo a la audiencia de Telerama. Bueno, en realidad el día de ayer se aprobó el inicio de un proceso de juicio político planteado efectivamente por UNES, que da cuenta, digamos, de la actuación y del incumplimiento de las funciones por parte de quienes están al frente hoy del Consejo de la Judicatura. Digamos, en estas últimas semanas han salido a la luz una serie de audios, incluso en el cual se da cuenta de cómo se utiliza la justicia por parte de las diferentes instancias, no solo del Ejecutivo. No se olviden que hay un audio en el cual el presidente del Consejo de la Judicatura plantea que a través de una llamada del presidente de la República le pide que sostenga o que, digamos, meta la mano en la justicia para poderle sostener a Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional. Eso es impresentable, más allá de los causales explícitos del juicio político que han sido totalmente solventados por nuestra interpelante, que es la compañera Viviana Veloz, que da cuenta precisamente del incumplimiento en sus funciones debido a inclusive una sentencia de la Corte Constitucional o una resolución de la Corte Constitucional que da cuenta de su nula actuación o su actuación equivocada, errada, en el caso de magistrados de la Corte Nacional. Ya, pero se determinó a la postre, es decir, se comprobó que hubo este incumplimiento de funciones precisamente por la actuación de los vocales en la renovación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y entiendo yo de algunos fiscales. Tanto es así que precisamente en la resolución de la Corte Constitucional, no se olviden que esa Corte Constitucional es resultado también del Trujillato. O sea, no van a venir a decir que ahora la Corte Constitucional es correísta. Precisamente una resolución de la Corte Constitucional se establece que no actuaron conforme el marco constitucional y conforme el marco legal. Y este es uno de los insumos principales del proceso de juicio político a quienes están hoy al frente del Consejo de la Judicatura. Ahora, Juan Cristóbal, hay quienes dicen también que UNES y el correísmo está detrás de este juicio político y censura de los vocales del Consejo de la Judicatura, porque al hacer la renovación de jueces y conjueces, estos jueces y conjueces actuaron en casos bullados, como por ejemplo el caso Sobornos, que determinó una pena de 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa y algunos ministros. Actuó en el caso Singue, en el caso Polis, en el caso de Pablo Romero, en el caso de Raúl Carrión, y que es una especie de vendetta política por parte del correísmo en torno a estas actuaciones. ¿Qué responde usted? Mire, lo que ha pasado en el país es que en el ámbito judicial se ha utilizado la justicia para perseguir, para proscribir políticamente. No hay una judicialización de la política únicamente, sino hay una politización de la justicia, que es mucho más grave y se comprueba precisamente con los audios en los cuales se da cuenta, no solo en este gobierno, sino en el gobierno de Moreno, pero los últimos audios dan cuenta de qué. Dan cuenta precisamente de que por parte del Consejo de la Judicatura se recibe llamadas del propio presidente de la República dando a conocer precisamente una serie de actuaciones que están totalmente ceñidas con la ley. Es por eso que se está llevando a juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Muchas cosas van a intentar decir precisamente desde el oficialismo, cuando se plantea, por ejemplo, que el correísmo se va a tomar el Consejo de la Judicatura. Nada más falso.
porque ustedes saben que los actuales consejeros tienen sus consejeros también subrogantes o alternos, que son los que van a subir en el caso de que este Consejo de la Judicatura sea destituido. Y a todas luces se establece quiénes son esas personas que fueron designados precisamente por el Trujillato. Entonces, nada más alejado de la verdad. Aquí lo que existe es un proceso de fiscalización y juicio político, dado la falta y la ausencia de credibilidad que existe en la justicia en este momento. Y es por eso que se ha establecido ese juicio político y es por eso que se ha comprobado, digamos, en el proceso de sustanciación. Y ahora, este día miércoles, que está convocada la sesión de la Asamblea Nacional, se va a corroborar y comprobar precisamente ya en el proceso de interpelación y de juicio político el incumplimiento en las funciones de quienes están al frente del Consejo de la Judicatura. No quiero dejar de lado un tema que precisamente fue el objetivo de esta entrevista, pero tuvimos que tocar el tema del juicio político por la coyuntura, Juan Cristóbal. Posibles irregularidades en el sector eléctrico. Entiendo yo que usted tiene información sobre este tema. Efectivamente, hemos venido llevando adelante un proceso de fiscalización, sobre todo en la empresa CENEL, que da cuenta de una delicada situación en el orden económico que le dejó precisamente el gobierno del presidente Moreno. Resulta que al final de ese gobierno, incluso 6 días antes de que termine, se aprobaron una serie de prebendas en el orden laboral para los empleados y trabajadores de CENEL e incluso para los jubilados. Pero hay que señalar, digamos, una actuación curiosa por parte de los administradores de aquel entonces, que se plantean una serie de prebendas que al final del día terminan sumando 455 millones de dólares en favor de alrededor de 6.800 personas en CENEL. Eso da cuenta de que, digamos, los roles de pago en muchos de los casos se han incrementado enormemente. Un técnico de tendido de redes, por ejemplo, puede llegar a ganar $5.800. O sea, hubo incremento de sueldos. Digamos, son una serie de prebendas en el orden laboral que dan cuenta inclusive con valores retroactivos de valores a pagar. Un tribunal de arbitraje plantea el pago de $257 millones para 4.186 personas. Hay una resolución administrativa firmada por los gerentes, por los administradores de aquel entonces, de $68 millones para 838 personas. Y hay una acción de protección que plantea $130 millones, el pago de $130 millones para 1.857 personas. Todo eso suma un valor de $455 millones, que tendrán que ser erogados. Como CENEL no tiene esa capacidad económica, van a ser erogados hasta el 2025. Eso se dio entre la salida del gobierno de Moreno y el ingreso del gobierno del presidente Lasso. Es decir, aprovecharon el cambio de gobierno en muchas ocasiones para poder dejar firmando resoluciones de carácter administrativa o de sentencias en un tribunal de arbitraje. Al final del día ponen en una delicada situación al sector eléctrico, sobre todo de CENEL, pero también existen, digamos, una serie de procesos complicados, como el incremento de cartera vencida en CENEL, que pasó de $413 millones a $526 millones en 2021. Y también por pérdidas de energía se incrementaron las pérdidas de energía del 2017 de 14.46 al 16.30 en el 2021. Es decir, en este momento la delicada situación de CENEL da cuenta precisamente de una mala administración que se llevó adelante en esa empresa, sobre todo en los últimos años. Gracias. Es lo que estamos llevando adelante, un proceso de fiscalización desde la Asamblea Nacional. Habrá posibilidad de seguir hablando de este y otros temas, Juan Cristóbal. Asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES. Una pausa y hablemos más.